días, hermanos. Buenos días. La historia de la Biblia nos enseña, la carta a los Hebreos, el capítulo 3 nos enseña la escritura que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud. Dios había sacado a su pueblo de Egipto y que Dios les había prometido una tierra donde iba a fluir, donde estaba fluyendo leche y miel, donde tendrían una heredad, donde tendrían un reposo. Pero el pueblo de Dios anduvo vagando en su corazón. Dice la escritura que su corazón se endureció. Por tal motivo no llegaron a la tierra prometida. Por tal motivo no llegaron a poseer la heredad. Por tal motivo no llegaron al reposo de Dios. Por tal motivo no llegaron a la tierra donde fluye leche y miel. En el nuevo pacto Dios nos ha prometido una heredad en los cielos, una tierra donde fluye leche y miel en los cielos, un reposo total y absoluto en los cielos. Pero como pueblo de Dios podemos imitar a este pueblo rebelde que salió de Egipto y que endureció su corazón. Por ello vamos a considerar esta parte de la Biblia que viene en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 5, para meditar en las etapas de un corazón endurecido. Así vamos a titular esta meditación, las etapas de la dureza del corazón, o de un corazón endurecido, como me quieran entender. Las etapas o las fases, los estados en los cuales va aumentando, porque obviamente cuando nacimos, vamos en nuestra inocencia, no tenemos un corazón duro, un corazón endurecido. Se va haciendo, se va formando con nuestro comportamiento, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Si en ese tiempo que ya estamos en mayo y junio, oficialmente empieza la temporada de huracanes, y pues muchos estamos al pendiente de la formación de los huracanes y sabemos cómo se van formando. Sabemos que se forman con una alteración en la temperatura y poco a poco va tomando fuerza. Tiene varias etapas a llegar hasta la etapa o la fase 5, que es donde hay una destrucción si llega a tocar tierra. Vamos a asimilar el conocimiento que tenemos de la formación de un huracán, aunque no estamos en una tierra donde llegan los huracanes con fuerza, con potencia, con vientos huracanados de más de 150 kilómetros por hora. Cuando toca un huracán tierra viene destrucción hasta que alcanza ese nivel o esa etapa. Lo que vamos a ver es de que si nosotros vamos avanzando en la dureza del corazón, va a venir una destrucción a nuestra vida. Esa destrucción va a ser manifestada y reflejada en no entrar a la tierra prometida como el pueblo de Dios. Dice la Biblia ahí en Marcos capítulo 3, veamos lo que dice la escritura, hermanos. Tengamos ese interés por lo que dice el Señor en Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana, dice el Señor. Ya luego salen los fariseos, toman consejo junto con los herodianos contra Jesucristo para destruirlo. ¿Cuáles son las etapas de la dureza del corazón? Un tema que debe ser importante y tenemos que conocer los orígenes, cómo inicia, para mitigarlo, para eliminar completamente, porque la Biblia nos enseña
que un miembro del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, con un corazón endurecido, no entrará a la tierra prometida. El ejemplo nos lo dan todos aquellos que salieron de Egipto, endurecieron su corazón, tentaron a Dios, lo pusieron a prueba con ese corazón endurecido y no entraron, quedaron tendidos en el desierto. Y creo yo que nosotros no queremos que nos pase lo mismo. Creo yo que nosotros no queremos quedar tendidos a mitad del camino y perdernos la gloria eterna. Si tenemos esa intención, veamos lo que dice la palabra de Dios de las etapas de la dureza del corazón, y en la etapa en que estemos nosotros, luego atacarla inmediatamente. Como cuando empieza una infección viral, una gripa, como se entienda, empieza con síntomas, y esos síntomas nos enseñan que nos vamos a enfermar, que inmediatamente empezamos a atacar aquel virus para mitigar el dolor y los efectos que puede traer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque amamos nuestro cuerpo, amamos la vida y queremos estar bien. Bueno, si amamos el alma, si queremos estar en los cielos, tenemos que identificar cómo mi corazón se va endureciendo, cuáles son las causas, los orígenes, las diferentes fases o etapas o estados para que yo atacarlo y que mi corazón no se endurezca, porque cuando el corazón se endurece ya no hay manera de volver a sensibilizarlo, ya no hay manera de volver a entender y aceptar la gracia de Dios, porque ya tenemos un pensamiento muy distinto. Primeramente, la dureza del corazón inicia por una perturbación, así inician los huracanes. Los huracanes inician con una alteración. La perturbación es la alteración que hay en cuestión en un huracán. Hay una perturbación atmosférica, es decir, el aumento de temperatura en el agua, y empieza algo muy simple, como algo tan sencillito, como empieza con esa alteración en la temperatura, que aumenta el calor y empieza a formarse aquello que si se llega a la etapa final, trae destrucción y muerte, pérdida material, pérdida familiar, es lo que trae. Y así empieza un huracán grande que hemos conocido, cómo han llegado a tocar tierra y cómo han llegado y ha llevado gran destrucción. Bueno, la dureza del corazón así empieza también, hermanos. Empieza con una perturbación, con una alteración en la mente, algo que nos mantiene o no nos mantiene ya como pensábamos antes. Hay un trastorno, hay un equilibrio en lo que pensábamos, por lo que vemos, por lo que vivimos, pero empieza con esa alteración de modo que empieza a forjarse y a formarse una dureza del corazón, y que si no la atacamos a tiempo puede ser muy peligrosa, puede ser muy destructiva, puede ser muy aniquilante para el alma, porque como ya mencionamos, como dice la Biblia, puede impedir que lleguemos a la eternidad. Ese equilibrio, o ese desequilibrio, mejor dicho, ese trastorno en la mente se manifiesta en nuestra conducta, se manifiesta en nuestro comportamiento. De ahí se originan los celos, la envidia, cualquier tipo de emoción o sentimiento que nos desacomoda en la mente, el enojo también, la ira también, la avaricia, la codicia, todos los sentimientos y emociones que no los podemos controlar y sujetar van a dar origen a que inicie la dureza del corazón. Dice la Biblia ahí en Marcos capítulo 3, versículo 2, dice que le acechaban al Señor Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Cómo empieza en nosotros, en el ser humano, una dureza del corazón? Por ejemplo, con un celo, con una envidia, con un creimiento, con una ira, con un enojo. Empezamos a cambiar la perspectiva, o empezamos a cambiar el cómo vemos a un hermano, a una hermana, o cómo vemos a la sociedad, o cómo vemos el mundo, o cómo vemos a la familia. ¿Por qué? Porque no podemos o no tenemos la capacidad, aunque sí la tenemos, pero nos dejamos llevar
por aquel evento emocional que nos desequilibra en nuestro pensamiento y nos trastorna en el pensamiento y altera nuestro pensamiento. Aquí la cuestión es de entender quiénes somos nosotros, qué somos nosotros y para qué estamos nosotros. No hay una competencia en la vida, no hay una competencia en la familia, no hay una competencia en la sociedad, en la cuadra, con el vecino y tampoco en la iglesia. Pero cuando vemos algo que no nos gusta en la iglesia, vemos algo que no nos gusta en el mundo, empezamos a intranquilizarnos. Si yo soy dado a la envidia, al celo, al enojo, ese enojo me va a llevar poco a poco a pensar equivocadamente de mi hermano, del vecino y del prójimo, de modo que voy a estar buscando la manera de acusarle, de modo que voy a estar buscando el error en él. Como aquí querían que Jesús se equivocara para luego acusarlo, para decir, mira, tú te equivocaste, porque en ellos había ese enojo contra Jesús, porque en ellos había ese celo contra Jesús, esa envidia contra Jesús, porque Jesús arrastraba multitudes, porque Jesús enseñaba como que tiene autoridad, porque Jesús hacía portentos, milagros, señales que ellos no podían. Y en ellos, en los fariseos que se juntaron con los herodianos, no, andaban buscando siempre, digamos, cazándole con Z, que es algo que un ser humano solamente hace cuando está invadido, cuando hay una alteración en su mente y solamente está pensando en aquel hermano, aquel vecino, aquella persona. Como cuando alguien se busca venganza, nada más está pensando en cómo, está maquinando en cómo desquitarse, tomar esa venganza. Y eso va a originar que poco a poco el corazón se vaya endureciendo, porque ya no pensamos en lo espiritual, porque ya no pensamos en Jesús, porque ya no pensamos en Dios. Al Señor Jesús lo acechaban, al Señor Jesús le tenían gran maldad, al Señor Jesús le calumniaban, al Señor Jesús le tendían todo tipo de trampa, como cuando encuentran a aquella mujer que según ellos en pleno acto de adulterio, dice ahí que en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 6 dice que la llevaron, la colocaron para poder maquinar en contra de él, para ver qué hacía, a ver qué decía. Y qué lamentable que un hermano o un prójimo seamos así, ponerle un 4 como coloquialmente decimos, maquinar contra alguien, a ver qué hace. A veces podemos decir, voy a decir esto, a ver qué dice mi hermano, mi hermana, o la sociedad, o la familia, pero llevamos una doble intención. Como coloquialmente dicen, este no da un pie sin guarache, este no da un pie sin guarache, porque hace algo, pero a ver cómo reaccionan, para ver cómo va a volver a reaccionar, o a ver si cae en su trampa. Tiende red, le tiende el pie a la red, al vecino, al prójimo, a la sociedad, al hermano mismo. ¿Es por qué? Porque ya en su mente hay celos, hay envidia, hay enojo, hay avaricia, o hay muchas cosas en su mente. Hay una alteración completamente, hay un trastorno completamente, y en algo tan pequeño que yo puedo decir, para mí es algo pequeño. Me enojo con mi hermano y para mí es algo muy pequeño, pero ese enojo, si no lo sé mitigar y acabar, empiezo con ese enojo luego a maquinar cómo decirle, cómo hacer que caiga ese hermano, y ya hay una maldad en mí. Cuando yo pienso así es porque ya hay una maldad en mí. Como cuando Esteban les dice a los fariseos, allá en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 54, dice la Biblia que ellos rechinaban los dientes del enojo, del coraje, por las cuestiones que les estaba diciendo Esteban referente a lo que era el camino, referente a lo que era su conducta. No les gustaba a los fariseos que les dijeran cómo era su conducta conforme a la palabra de Dios, y se enojaban. Y puede ser que uno diga algo del mensaje de Dios, que pueda haber enojo de quien esté escuchando, pero no se enojan contra Dios, o no nos enojamos contra Dios, nos enojamos con el que está hablando y rechinamos los dientes, y estamos como ellos, enojados, y ese enojo produce, origina una dureza del corazón. Porque hoy me enojo por algo que no me gustó, como si me tiene que gustar a mí la adoración que le hago a Dios. Si un hermano se equivoca, es error de él. Si yo no voy a decir, yo no puedo estar con alguien que comete error, porque es imposible.
A veces es imposible, pero mi adoración a Dios llega como yo quiero que llegue. Pero si hay un enojo por eso, una molestia por eso, y no vengo, ahí empieza ese origen, esa dureza del corazón, que si no soy capaz yo de doblegar mi propio orgullo, mi propio sentimiento, porque a veces yo quiero que las cosas sean como es, y no, los fariseos querían que Jesús se doblegara a su Talmud, a su enseñanza, querían que Él enseñara lo que ellos querían, y Jesús venía a enseñar como quien tiene autoridad, el Evangelio, la gracia, la misericordia, la bondad. Hubo enojo en ellos y siempre buscaban la manera de cómo acusarle, de cómo tenderle una trampa, de cómo difamarlo, de cómo hacerle la vida ahora sí imposible. Ya no tenían un pensamiento de ir a escuchar a Jesús, de escuchar la palabra, la promesa, la esperanza, ya no. Ya en su corazón estaba invadido o empezaba a invadirse de esa dureza de ir nada más a buscar el error. Y a veces puede ser que seamos así. Estemos escuchando el mensaje y nada más estamos buscando el error y no vemos los aciertos. Como aquel ejemplo que hemos puesto muchas veces de un maestro de una carrera ya profesionista que pone la tabla 9 y que al final pone un resultado 9 por 10, pone 99. Y cuando lo ven todos los alumnos se empiezan a reír de él por abajo. Y dice el profesor, ¿por qué se ríen? Dice, porque pues ahí se equivocó, maestro. Pero ¿cómo fueron capaces de ver un error y no fueron capaces de ver 9 aciertos? Y así que somos nosotros a veces. Vemos el error y vemos el error del hermano o de la hermana, pero no vemos el propio error de nosotros. Aquí ellos veían a Jesús y buscaban la manera de cómo acusarle. Y así es como inicia, hermanos, con una alteración emocional o de sentimientos, una dureza. Ok, puede ser que algo no me guste a mí, puede ser que yo algo me enoje, puede ser que sienta de repente un celo, puede ser que sienta de repente una envidia, porque somos humanos y somos todavía emocionales y sentimentales, pero ya depende de mí si continúo o no. Ya depende de mí si sigo con ese celo, con esa envidia, con ese enojo, ya depende de mí. Si yo puedo, debo de enseñorearme, como cuando le dice Dios a Caín, cuando siente que le hierve la sangre a Caín, porque Dios vio con agrado su ofrenda, la ofrenda de Abel y la de Caín no. Entonces Caín se enoja, se enciende por el celo, por el enojo, por lo que él sintió, todas las emociones que él sintió, y le dice Dios, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Y ahí el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él, tú puedes dominar a él. Nosotros tenemos la capacidad para dominar el celo, la envidia, el enojo, todo aquello que es una alteración en la mente, todo aquello que es una perturbación en la mente, de modo de poder mitigarlo en tiempo y forma para que no se vaya formando, para que no vaya creciendo, para que no vaya avanzando, porque si eso va avanzando nos va a llevar a un pecado y el pecado nos va a llevar a la muerte. Por eso lo que es la dureza del corazón así empieza, por algo tan sencillo, algo tan ligero como una alteración en nuestra mente causada por lo que ya mencionamos. Número 2, la segunda etapa del corazón, la segunda etapa de la dureza del corazón, como en un huracán empieza con una perturbación, se hace depresión, se hace tormenta, se hace huracán. Son 4 cuestiones que vamos a analizar. Primeramente, a una alteración en la mente, un enojo en la mente. Algo que dijo el hermano que a mí me molestó mucho, que no estoy de acuerdo, y empiezo a maquinar y empiezo a pensar contra él y empiezo a decir, esto no está bien, esto, el otro, y no permito que Dios haga y comita su juicio, y yo me opongo a esas cuestiones porque no puedo, no tengo o no permito que la capacidad que Dios me ha dado para tener esa mansedumbre, porque eso se requiere mansedumbre y humildad. Entonces eso va a generar en mí que piense en lo que el hermano se equivocó, según a mi pensamiento, porque tal vez la Biblia me menciona que yo soy equivocado, pero ¿cuándo me voy a aceptar? Esa es la cuestión aquí, para que no haya esas emociones y sentimientos que originan la dureza del corazón. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón como el Señor. Número 2, la dureza del corazón avanza hasta perder el dominio propio. Cuando un huracán, hermanos, va avanzando, ya se forma lo que son los vientos,
van dando vueltas. Un huracán no tiene poder en sí mismo, o una depresión tropical pues no tiene poder en sí mismo, sino que es llevado de acuerdo a donde va lo que es el aire. Conforme va el aire es la ruta que él va a llevar. Cuando uno permite que las emociones entren al corazón, la fase 2 o la etapa 2 o el estado 2 de la dureza del corazón es perder el dominio propio. Perdemos el dominio propio. Somos llevados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, o por otro hermano, otra hermana, o por la sociedad misma. Dejamos de ser personas con voluntad propia y permitimos que aquella emoción me domine, me gane y me lleve. Así como aquella tormenta, aquella depresión tropical, aquella formación no tiene en sí mismo, no tiene estructura para poder decir voy al oriente, al este, al norte, al poniente. Simplemente de donde sopla el viento, hacia allá es llevado. Así que, ¿cuál es ese viento que me va a llevar a mí a la condenación? La envidia, el celo, la ira, el enojo, la avaricia, la codicia, todo aquello que hace una perturbación en mi mente. Permito yo que me domine completamente y ya no soy yo quien vive, ya no soy yo quien decide. Es mi emoción que yo no quise quitarla, de mi corazón y hoy ha dominado mi mente, hoy ha dominado mi corazón y yo soy llevado por aquel sentimiento y emoción que a la postre nos va a llevar a una destrucción. Lo que es esas tormentas no tienen poder, sino dependen del flujo del aire hacia dónde vaya. También el hombre, también es en ese sentido, cuando nosotros permitimos que esas emociones nos gobiernen y nos lleven, también perdemos la voluntad, nos quedamos sin conocimiento, nos quedamos sin saber cómo actuar, porque estamos esperando que nos digan cómo actuar. Como dice la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 14, que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, de estratagema de hombres que utilizan el engaño. El engaño es dejarse llevar por las emociones y sentimientos o por otros hermanos que ya tienen su corazón endurecido, porque hay una etapa de la dureza del corazón, aunque lo estamos analizando como el ejemplo de un huracán, pero si lo analizáramos como el ejemplo de una enfermedad viral, hay una etapa donde es contagioso. Y a veces cuando estamos con hermanos que tienen ese tipo de emociones, nos contagian. Ya pensamos como piensan ellos y ya no somos nosotros. Ya no es mi pensamiento, mi juicio que yo tengo conforme a un hermano, conforme a una hermana, sino ya es el juicio que tengo de alguien que me ha dicho cómo debo de pensar de un hermano, cómo debo reaccionar. Es decir, pierdo yo el dominio personal, pierdo yo el dominio propio, pierdo yo la voluntad personal y dejo que alguien me domine, y dejo que alguien me lleve en el pensamiento de él, de ella, para tener una perspectiva y pensar de alguien conforme a su pensamiento. Y ya no pienso yo, soy llevado por el hombre, me lleva hacia un lado y hacia otro. Me convierto en una marioneta del pensamiento y de la emoción de otro hermano. Puede ser que haya un hermano que a lo mejor yo pueda caerle mal por cualquier motivo. Y si ese hermano llega o esa hermana llega a un nivel, a una etapa de su dureza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a contagiar a alguien más. Yo no digo nada más de mí, puede ser de cualquiera, puede ser yo mismo, puede ser que a mí el hermano no me guste algo del hermano y yo empiezo a decirle a mi hermano, no, es que el hermano está equivocado, es que mira, que el otro, ya empiezo a contagiar su mentalidad de él contra el hermano. Ya yo estoy contagiando a alguien por mi dureza en mi corazón, porque algo que no me gusta, tan sencillo, mira, decirle, hermano, esto no me gustó, ¿por qué lo dijiste? Tan sencillo que es, pero no, prefiero yo maquinar, prefiero yo tramar, prefiero yo que haya maldad en mí y yo conviértome en un transmisor de esas emociones y que pueda ser un contagio en la iglesia, y ya más hermanos piensen del hermano como yo pensé. Así que aquel hermano si piensa como yo pienso, se está dejando llevar por mí, es una marioneta mía y yo soy una marioneta de mis emociones que no he podido suprimir o que no he querido suprimir por mi orgullo o por mi creimiento. Por eso la segunda etapa de lo que es la dureza del corazón es perder el dominio propio.
dice la Biblia que cuando el Señor Jesús los encara y les dice, versículo 4, Él lícito en los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban, no sabían qué contestar, no tenían argumentos para contestarle. Así pasa cuando uno empieza a hablar por acá y por allá, pero cuando se encara con la Biblia, no hay argumentos bíblicos para su pensamiento de algo, y todo se tiene que hacer conforme a la Biblia. Fase número 3, o etapa número 3, la dureza alcanza un evento que empieza a dañar, un evento que trae ya perjuicio en el hombre, que permite que esa dureza se vaya creciendo en nosotros. Tan es así que llega una ceguedad a nuestra vida, nos cegamos. Empieza con una simple emoción de envidia, de celo, de ira, luego ese celo, esa envidia me domina, y luego ese celo, esa ira me cega por completo y no veo la realidad. Ya no veo cómo debe de ser, ya no veo con claridad las cosas. Simplemente ya soy llevado por ese sentimiento y me convierto en una persona ciega en cuestión de la realidad. Aquí dice la Biblia que ellos acusaban al Señor Jesús de que el día de reposo estaba haciendo un trabajo, dice aquí, estaba haciendo una actividad que no debería de hacer. Pero, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice versículo 3, levántate, ponte en medio. Versículo 5 dice, extiende tu mano. El Señor Jesús no lo tomó, no lo levantó, no le agarró la mano y no se le extendió. No hizo absolutamente nada. Una silla atrás, hermanos, por favor. El Señor Jesús no hizo absolutamente nada. Solamente habló. Quien hizo el trabajo fue aquella persona. Pero ellos lo estaban acusando de que había trabajado. ¿Por qué? Porque ya están cegados. Lo que es las emociones, hermanos, nos ciegan por completo, nos cegan por completo, como se me entienda, y ya no vemos la realidad que es. Ellos ya aquí ya estaban invadidos con un corazón ya endurecido y ya no veían, ya estaban viendo moros contra enchendo, así como coloquialmente decimos, y lo estaban acusando de algo que no estaba haciendo Jesús. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo un trabajo? ¿Qué trabajo he hecho? ¿Cuándo he levantado yo la mano? ¿Cuándo he levantado el pie? Solamente he hablado, Él lo ha hecho todo. Pero aquí estaban diciéndole que Él estaba cometiendo algo ilícito porque estaba haciendo una obra que no debería hacer cuando solamente estaba hablando. A ver, entonces el Señor Jesús dice, a ver, preséntame en el Talmud cuando es una falla por hablar. Y no, por eso les daba coraje, por eso se enojaban, porque no podían contradecirle, no podían acusarle directamente, simplemente maquinaban y había maldad en ellos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dijo, levántate, ponte en medio y extiende la mano, nada más. ¿Qué trabajo es esto? ¿Dónde está la regla, el mandamiento para decir que no puedes hablar? A veces nosotros somos llevados por las emociones, empieza el corazón a endurecerse y ya no vemos la realidad de la Biblia, ya no vemos la realidad de nuestra vida espiritual, ya no vemos un espejo como debe de ser, ya no nos vemos que pecamos, que fallamos, que nos equivocamos, se distorsiona completamente la realidad. Vivimos en una realidad alterada, en una doble realidad, una realidad conforme a mi pensamiento y a mi emoción y a lo que soy yo, pero no conforme a la Biblia. Y ya no escucho a Dios y ya veo las cosas distintas. Eso es cuando ya empieza a haber un perjuicio grave a mi vida eterna, a mi salvación, a mi alma, porque ya tengo estrabismo o ya tengo cosas en la mente, en lo que es la vista, que veo las cosas. Ver en el sentido de percibir, escucho la palabra y percibo de una manera distinta, ya no percibo como debe de ser. De ahí nos menciona, no dejes de congregarte, pero yo para mí nunca dejo de congregarme porque cada domingo aquí estoy. Esa es mi forma de percibir. Cuando la Biblia cuando me dice no dejes de congregarte, significa que no dejes de congregarte miércoles, viernes, domingo en la mañana y la tarde. Pero yo como ya llego a un nivel de la dureza del corazón, ya no percibo la palabra como debe de ser. Entonces yo llego a la conclusión de que no te estoy fallando, pues cada primera semana que estoy. Pero cuando la realidad es que Dios no nos menciona de esa manera, que nos dice no dejes de congregarte las veces que hay. Y lo último, hermanos, de la dureza del corazón es cuando ya hay una destrucción. El huracán cuando toca tierra hace un desastre, hace una destrucción de muerte y destrucción. Dice el versículo 5 del hombre que la destrucción es recibir el enojo, la tristeza divina. Dice la escritura, entonces mirándonos Jesús alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones.
El fruto del Espíritu Santo es gozo. Y lo que vamos a recibir es tristeza cuando nuestro corazón se ha endurecido. Tristeza porque sabe el Señor que en ese estado, en esa condición, va a ser muy imposible volver a sensibilizar el corazón. Porque ya fuimos invadidos completamente de mi emoción equivocada, que no quise yo quitarla como Caín, que no quiso enseñorearse y cometió una atrocidad tan grave que su castigo y su pena fue exiliado completamente. También nosotros, si permitimos que el corazón se vaya endureciendo, lo que vamos a recibir del Señor Jesús cuando Él nos vea va a ser con tristeza y no con gozo. Cuando Él nos vea va a ser con ira. Vamos a recibir la ira divina por la dureza del corazón. Dice la Biblia, allá en el libro de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura que esta ira de Dios va a ser manifiesta en esta vida presente. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuál es la ira que recibimos por la dureza del corazón? Que Dios se vaya en nosotros, que el Espíritu Santo se vaya en nosotros y que hagamos las cosas que queramos. Y cuando hacemos las cosas que queramos son cosas que no convienen, porque viene una lista ahí de todas las atrocidades que hace el hombre sin Dios. Y esa es la destrucción que tenemos nosotros por permitir que el corazón se endurezca. Aquí no hay culpas a nadie, aquí no hay culpas al enemigo, aquí no hay culpas al adversario, al diablo. Es lo mismo cuando uno no quiere suprimir, someter, destruir aquella alteración en la mente. Decimos, es algo muy pequeño, pensamos, creemos que es algo muy pequeño, cuando aquello se va formando, se va haciendo más grande, hasta que destruye nuestra alma, hasta que destruye nuestro ser, hasta que destruye la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros y perderemos la heredad, como el pueblo de Israel que salió de Egipto, que por la dureza de su corazón no entraron a la tierra prometida. Dios no quiere que tengamos eso, Dios quiere que tengamos un pensamiento, un sentimiento de bondad, de misericordia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 9 al 10, dice la Biblia, hermanos, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. ¿Cuál es la ira de Dios? El juicio divino aquí en la tierra, haciendo cosas que no convienen en referencia a la santidad y a la salvación, y la ira eterna, en el fuego eterno. ¿Todo por qué? Porque permitimos que el corazón se endureciera. ¿Por qué lo permitimos? Porque no quisimos, por el orgullo, la vanidad o por la presunción, no quisimos reconocer que estaba equivocado, no quisimos reconocer o no quisimos aceptar que tal vez un hermano es mejor que yo. Aquí no se trata de quién es mejor o quién es más que yo. Aquí cada quien viene uno a buscar la salvación, porque la salvación es individual. Pero si yo veo a mi hermano en ese sentido, me voy a equivocar completamente. Dios quiere que tengamos los ojos puestos en Jesús. Dios quiere que nosotros no nos equivoquemos como se equivocó la generación malvada y perversa que endurecieron su corazón. Por eso Dios nos invita, hermanos, a que en aquella alteración que tengamos en la mente, no la dejemos pasar, no la dejamos crecer. Si en algún momento, como seres humanos, podemos sentir celo, envidia, enojo, avaricia, todo aquello, sepamos que antes de que se meta el sol tenemos que terminar con eso. Porque si dejamos que germine, entonces nuestra mente va a empezar a pensar y nos va a invadir por completo, y al último vendrá la destrucción a nuestra vida. Dios los bendiga.